Buenas tardes. Hola Clara, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? profe, ¿cómo está? ¿Y tú? Uy, está brava María Clara, Clara María. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Marvin, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo van? Bien, muy bien, todo bien por acá. Eh, Marvin, has tenido oportunidad de irte poniendo al día con las actividades, ¿no? Profe, no, la verdad no. Pues, por temas laborales he tenido un poco de espacio libre, entonces pues, trabajaré lo más pronto posible durante este fin de semana. Sí, de todas formas me imagino que, bueno, me escribes por el foro, me avisas, ¿ok? Para estar pendiente, para calificarte esas actividades, porque por lo menos de las dos primeras asignaturas ya, ya todo está, ya cerrado el plazo. Obvio que te van a dar el tiempo, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces me contactaron del Politécnico para que me comunicara con el coordinador, para mirar Ya, ya cuál. hablaste con él, ya hablaste con él, él te va a ayudar, ¿oíste? No, no, aún no he podido hablar con él, pero me dijo que me contactara con él lo más pronto posible para poder coordinar cómo me nivela lo Sí, más pronto él, posible. él te va a colaborar, ¿ok? Él te va a colaborar. O cualquier Muchas cosa, bueno, gracias, profe. avisa y hablamos con él para que te colabore, ¿ok? Claro que sí. Cualquier cosa pega un grito por ahí. Profe, buenas noches. Hola, Joana, ¿cómo estás? Feliz noche. Yolanda, feliz noche. Karen, feliz noche. Buenas noches, profe, gracias. Perdón, tardes, tardes, Hola, tardes, profe, buenas tardes. tardes, Hola, tardes. profe, buenas tardes. Hola, hola, Sí, hola, señor. hola, hola, hola. Y qué buenas noches, tardes, tardes, tardes. Aquí lo que se viene es un aguacero terrible. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está, profe? ¿Le ha Hola, ido? Richard, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, vas? bien, sí, señor. Bien, bien, bien. Hola, Judy, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos, muchachos, mientras se incorpora el resto del equipo, ¿ok? Unos minutitos como siempre, corticos, pero le damos unos minutitos, ¿ok? Para que se incorpore el resto del equipo. Buenas tardes para todos. Diana, ¿cómo estás? Feliz tarde. Muy bien, profe. Me alegra. Hola, Judy, buenas tardes. Esta semana pasó como rápido. Yo decía, uy, es miércoles, jueves, ¿no? Rápido. Bien. Vamos a dar un minutito más para entonces dar inicio, ¿ok? Vean por acá, tenemos a Marvin, Karen, Joana, Judy, Diana, Richard, Clara, mm, Karen, Diana Gómez. Listo. Ahora un minutito más, chicos, mientras se incorporan los demás y comenzamos. Chicos, ya ahorita, bueno, ahorita estuve viendo en plataforma, chicos, y ya buena parte de ustedes han contestado los quizzes, ¿no? Y los trabajos, ¿sí? De legislación del talento humano y legislación para la gestión del talento humano y estadística, ¿sí? Recuérdense que, bueno, en la medida de lo posible voy viendo los trabajos, los voy calificando, les voy colocando las observaciones, si es que tienen observaciones, eh, y ahí mismo le voy colocando la nota. Es importante que vayan viendo sus notas, muchachos, ¿ok? Sí, ahí mismo le arroja la nota. Cuando ya el profe, el del quiz, ya ustedes lo ven ahí mismo y saben cuál es la nota que obtiene. Y con respecto al trabajo, inmediatamente, cuando revisan, les llega una notificación, trabajo calificado con tanta nota, ¿ok? Para que estén ahí pendientes. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, Sí, señora. profe. Porque hasta hoy había plazo para uno de los Sí. trabajos.
¿sí? De hecho, acá lo tengo. Segundito. Por acá lo tengo, por acá lo tengo, por acá lo tengo. A ver, estadística va hasta mañana, muchachos. Y legislación para el talento humano va hasta hoy a las 11:59. ¿Ok? Entonces, para que estén ahí pendientes, ¿sí? Porque legislación empezó el 6 y terminó el 13. Y legislación igual. Bueno, pero es que, porque yo siempre pongo dos fechas, pero bueno. Entonces, para que estén ahí pendientes, ¿oyeron? Bueno, chicos, vamos a dar inicio entonces a nuestra segunda sesión de Fundamentos de Contabilidad. ¿Ok? Vamos a dar entonces inicio, ¿verdad? A la sesión, ¿verdad? Vamos a, como siempre, damos un breve repasito, ¿verdad? De lo que vimos en la clase pasada. Y la clase pasada nos quedamos en los estados financieros. Y el primer estado financiero que vimos fue el balance general. Estuvimos viendo, entre otras cosas, lo que era el balance general, ¿verdad? La clase pasada estuvimos hablando de la contabilidad, la ecuación patrimonial. Estuvimos hablando un poco de lo que era un asiento contable, la importancia del asiento contable, para qué era importante el asiento contable. Y luego estuvimos viendo la ley de aumento y disminución del debe y del haber, ¿verdad? Que ahí de repente tuvimos un poquito de dudas, pero yo les dije que con calma, porque no era sino ya, creo que en esta clase o la que sigue, que es un ejercicio completo, ¿verdad? Donde vamos a realizar, después que veamos una cantidad de transacciones financieras, realmente vamos a hacer ejercicios en el libro diario, el libro mayor y balance de comprobación, ¿verdad? Entonces poco a poco, nos vamos a ir entonces adentrando a todo eso, ¿sí? Entonces, vamos entonces, voy a compartir pantalla acá, ¿verdad? Para dar entonces el repasito como siempre y donde nos quedamos la clase pasada, ¿ok? Entonces, vámonos por acá, chicos. Sí, la clase pasada, ¿verdad? Estuvimos, ¿verdad? ¿Estamos todos viendo la pantalla, chicos? ¿Sí o no? Sí, señor. Profe, qué pena, es que se escucha bajito. Lo escucho lejos, profe. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, señor. Lo que pasa, muchachos, es que yo me pongo el micrófono y el señor micrófono se va para abajo. Pero ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Ok, ok, ok. ¿Y ahorita? Un poquito lejos. No, no, ya, ahora sí. Ok, ahora sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, porque yo tengo todo el volumen. Bueno, listo. Bien, chicos, entonces comenzamos rápidamente. Vamos a dar un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada para entonces empezar ahí donde nos quedamos, ¿ok? Entonces, bueno, estuvimos viendo los fundamentos de la teoría contable, hablamos de lo que era una empresa, que era la interrelación con elementos económicos, sociales, políticos y culturales, ¿verdad? Luego, de ahí se desprende que era lo que era la unidad económica, que son los recursos financieros, humanos, materiales, y con el cual, ¿verdad? Logramos los objetivos, ¿verdad? Hablamos de la clasificación de las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras, ¿verdad? Y las distintas cuentas y sus características. Por ejemplo, las cuentas de activos son todos los bienes que posee una empresa. En este grupo se encuentran disponibles los inventarios, ¿verdad? Los deudores. La naturaleza es deudora, ¿ok? Las cuentas de pasivos son todas las obligaciones que tiene una empresa. En este grupo se encuentran los proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, todo lo que sea por pagar, todo lo que sean obligaciones con socios, con terceros, se llaman pasivos, ¿verdad? Y su naturaleza es acreedora. Patrimonio es lo que se obtiene el resultado de activo menos el pasivo. Activo menos pasivo, es decir, mis obligaciones, ¿verdad? Perdón, mis bienes, yo le resto mis obligaciones y obtengo mi patrimonio, ¿verdad? Y la naturaleza del patrimonio es acreedora, ¿verdad?
tenemos los ingresos, ¿verdad? Son los beneficios operativos y financieros que percibe la empresa por el desarrollo de su actividad, ¿verdad? Y la naturaleza es acreedoras, ¿verdad? Colocamos un caso bien práctico, ¿verdad? Que contabilidad lo vemos mucho, que es la venta, ¿verdad? La venta nos da ingresos, ¿sí? No la venta, ¿verdad? Pero la venta cuando es de contado, cuando es de a crédito, la venta realmente se materializa cuando yo recibo el dinero, ¿verdad? Porque la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la venta a crédito y la venta de contado, ¿verdad? Cuando la venta está crédito, cuando la venta es de contado, obvio, yo recibo el dinero, ¿cierto? Recibo el dinero, ese dinero va a la caja y luego va al banco o va al banco directamente, como sea, ¿verdad? Pero cuando la venta es de contado y soy yo el que hace la venta, yo obligatoriamente tengo que abrir una cuenta por cobrar a esa persona, yo empresa. Yo empresa abro la cuenta por cobrar, ¿ok? Y cuando le doy de baja la cuenta por cobrar, bueno, sencillamente cuando yo cobro ese dinero, le doy de baja la cuenta por cobrar y aumenta mi cuenta de banco, ¿sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Cuando vimos los aumentos y las disminuciones. Los gastos son todos los desembolsos adicionales para la compra de activos fijos, ¿verdad? Todo aquello que necesitemos para comprar un mobiliario, muebles y enseres, escritorios, sillas, todo aquello que sea un desembolso para la compra de un activo fijo es lo que vemos como un gasto, ¿verdad? La naturaleza de los gastos es deudora, ¿verdad? El costo de venta se traslada esta cuenta al valor de los productos solo en el momento que son vendidos y en el valor en que fueron adquiridos. La naturaleza del costo de venta, ¿verdad? Es lo que me cuesta, ya lo vamos a ver en un estado financiero, que es el estado de ganancias y pérdidas, y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y la naturaleza del costo de venta es deudora, igualmente que los costos de producción, ¿sí? Entonces, la clasificación de las cuentas en contabilidad a nivel general son activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción. ¿Hasta allí alguna duda, muchachos? Porfa, ¿hasta allí alguna duda? No, señor. No sé. Vamos bien, ¿verdad? Si yo les digo rápidamente, muchachos, un ejemplo de un activo, de una cuenta de activo, un ejemplo. A ver, ejemplo de una cuenta de activo. Mis Ajá, bienes. tus bienes. Ajá, por ejemplo, Marvin. Bien, muy bien. Un ejemplo. Efectivo, profe. Efectivo, sí, efectivo en caja y banco. Perfecto, muy bien. Otro, vamos a poner dos por rubro. Un ejemplo, otro ejemplo de activo, muchachos. Activos. Profe, maquinaria. Maquinaria, muy bien. Activo fijo, excelente, muy bien. Otro ejemplo de activo, muchachos. Otro ejemplo de activo. Entiéndase como los bienes de una empresa. A ver, y también en la parte personal. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la contabilidad se estudia a nivel empresarial, pero también personal, ¿ok? También personal. Otro ejemplo de activo, chicos, cualquier Cuando las cuentas por cobrar, los cuentas créditos. por cobrar, excelente, muy bien, ¿verdad? Todos los bienes que posee una empresa. En mi caso, también yo puedo tener mis activos, ¿verdad? Yo puedo tener como activo una casa, un edificio, todo eso. ¿Qué habíamos dicho del terreno, muchachos? ¿Qué pasaba con el terreno? Que es un activo fijo. ¿Y qué pasaba con el terreno? Que se lo expliqué en la clase pasada. Que ¿Qué nunca pasaba se con deprecia, nunca se que deprecia. nunca se deprecia? ¿Qué es lo que pasa con el activo? Perdón, ¿qué es lo que pasa con el terreno? Gana, Se valoriza. se valoriza. Excelente, muy bien. Eso me encanta, muchachos, ¿verdad? Que estén pilos, porque es que cualquiera en la calle le puede decir cualquier locura. Y vaya que un colega en la universidad, lo voy a contar aquí abiertamente, lamentablemente su tesis de grado de verdad que salió mal solamente por decir que el terreno se depreciaba. Eso es una locura, eso es un adefesio. Y no sé ni cómo lo dijo. Y por esa sencilla razón, esa persona de verdad que perdió. Sí, estos son usos que no se nos pueden olvidar, ¿verdad? El terreno dentro del rubro de los activos fijos, chicos, el terreno no se deprecia, el terreno se valoriza, el terreno gana valor. Ahora, ¿quiénes se deprecian? ¿Los activos fijos o los activos circulantes? ¿Cuáles son los que se deprecian? Cuando hablamos de depreciación, entiéndase como depreciación el uso y desgaste de un activo fijo, ¿verdad? Porque el activo fijo se gasta, se gasta. Y hay unos métodos para calcular ese gasto o esa depreciación. De hecho, dentro de la contabilidad, la depreciación es un gasto, un gasto. La depreciación es para que lo sepan.
ustedes van a ver dentro de la contabilidad como gastos de depreciación y lo van a ver en un estado financiero, ya por ahí lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, la depreciación, ¿ok? Importante que sepan que es ¿verdad? La pérdida del valor del activo fijo. El activo fijo es el único que se deprecia, muchachos. El activo circulante no se deprecia, ¿sí? El activo no corriente, él no se deprecia, ¿ok? Entonces, pilas con eso, ¿sí? Cuando ustedes vean, de hecho, lo van a ver en los estados financieros, van a ver activo fijo, mobiliario, menos depreciación, vehículo, menos depreciación, muebles y enseres, menos depreciación, vehículo, menos depreciación, ¿sí? Porque a ese valor hay que, al valor corriente, hay que restarle la depreciación. Y la depreciación en contabilidad es un gasto. Gasto. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, señor. Muy bien. Ejemplos de pasivo, muchachos, ejemplos de pasivo. A ver, ejemplos de pasivo. A ver, El pago de los impuestos. Créditos. ajá, créditos, impuestos, todo lo que sea por pagar, ¿verdad? Obligaciones, obligaciones con terceros o con los socios, ¿verdad que sí? Con terceros, ¿verdad? Obligaciones, cuentas por pagar, efectos por pagar. eh, Cuando hablamos de efectos, muchachos, estamos hablando del pagaré, del giro, ¿verdad? Que ya muy poco se utiliza. Hablamos en la clase pasada rápidamente de que la letra de cambio, el giro, tiene carácter legal, ¿verdad? Yo le presto una plata a alguien y yo hago que esa persona me firme un pagaré. Ese es el soporte que yo tengo, la garantía que yo tengo que esa persona me va a pagar, ¿sí? Cuando esa persona tiene el pagaré en sus manos es porque ya pagó. Si esa persona no paga, yo no le puedo entregar el pagaré. O sea, sería un error garrafal entregarle a esa persona un pagaré cuando no me ha pagado a mí lo que yo le presté, el dinero que yo le presté. ¿Sí? Entonces, algo así como que sin aviso, sin protesta, usted debe pagar a tal fecha la cantidad de tanto, la cantidad que yo le presté. Si usted por alguna razón no me ha ido a pagar, yo voy ante un juez y voy y lo demando. Punto. Ya. Y el juez va a decir, bueno, no vamos a ir a caso cerrado. Obvio que no, pero sí más o menos algo así, va a haber así como va a haber así como como un arreglo, ¿sí? Porque le voy a decir algo, muchachos, a nadie se lo llevan preso por deber, a nadie, a nadie. Es más, usted puede tener miles de deudas, miles, millones, millones, millones de deudas, y a usted nunca se lo van a llevar preso, nunca lo van a llevar detenido, nada, nada, a nadie se lo llevan preso por deber un dinero, pero sí hay implicaciones legales, como por ejemplo que yo voy y te demande, eso sí puede pasar. Pero lo peor que puede pasar es que el juez diga, bueno, ¿cómo usted le puede pagar esa plata a fulano de tal? Bueno, yo se lo puedo pagar de 1.000 pesos todos los meses, 1.000 pesos usted pagará. O depende tu condición económica, el juez o el fiscal dirá, bueno, el fiscal no, el juez, dirá, bueno, como usted trabaja, no sé qué, usted gana tanto, usted le va a pagar a esa persona, por ejemplo, tantos pesos, por ejemplo, bueno, tantos pesos, y le va a pagar, así le va a pagar a la persona, ¿ok? Entonces, para que estén ahí muy pendientes con eso, a nadie se lo llevan preso por deber, ¿sí? La única forma, chicos, es que, porque es que ni con data crédito, con data crédito te queda el reporte, ¿verdad? Te queda el reporte y hasta ahí queda, ¿ok? Y lo peor que puede pasar es que, bueno, no puedan acceder a otros créditos, no puedan acceder a otras cosas, ¿ok? ¿Estamos claros con los pasivos, chicos? ¿Estamos claros con los pasivos? Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Ok. El tema del patrimonio, bueno, sabemos que sencillamente es a ver, ok, Diana, tranquila, no hay problema, Diana. Con el tema del patrimonio, bueno, sabemos que es los bienes de una empresa, ¿verdad? Los bienes que posee una empresa o una persona, se le restan las obligaciones y obtenemos el patrimonio, ¿ok? Ingresos, ¿sí? Los ingresos básicamente los vemos en las ventas, ¿sí? En las ventas. Y ya hablamos que era la venta, ¿verdad? Las ventas son beneficios operativos. Los gastos son todos los desembolsos adicionales para la compra de activos fijos para el pago de obligaciones por anticipado, ¿ok? El costo de venta, igualmente, el costo de venta lo vemos, ¿verdad? El costo de la materia prima, el costo, todo ese tipo, los costos de venta y los costos de producción. Tanto se parecen, se parecen, pero ambos tienen la naturaleza deudora.
¿Estamos claros con los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción, muchachos? ¿Claros con eso? Sí, señor. Listo. Nos fuimos a la ecuación patrimonial, muchachos, ¿verdad? La ecuación universal dentro de la contabilidad. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. El activo son mis bienes y mis derechos, ¿verdad? ¿Cuáles son mis bienes? Todo lo que posee la empresa. Y los derechos, las exigencias que se le pueda realizar a un tercero, ¿verdad? Ahora, los bienes que posee una empresa, el mueble, la maquinaria, el efectivo, el dinero, el inventario, la mercancía, muebles y enseres, ¿verdad? Y los derechos, bueno, los préstamos, las cuentas por cobrar, los efectos por cobrar, el crédito fiscal, todo eso, ¿sí? Bienes y derechos. Y el pasivo y patrimonio son las obligaciones. Las obligaciones con los terceros y las obligaciones con los socios, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones con los terceros? Bueno, muchachos, todas las obligaciones por pagar. Financiamiento, cuentas por pagar, deudas, créditos, todo ese tipo de cosas. Todas las obligaciones que tenemos con los terceros, ¿verdad? Y con los socios, el financiamiento interno, los repartos de dividendos, las reservas legales o las reservas estatutarias. ¿Estamos claros con la ecuación patrimonial, muchachos? ¿Dudas con la ecuación patrimonial? Sí, señor. ¿Hay dudas? Ah, no, profe, yo no entendí que sí estaba claro, perdón. Ah, bueno, sí, Pero también. sí, está Ajá. claro ahí también la Ah, ecuación. ok. Listo, listo. Hablamos de los asientos contables, muchachos, que eran las anotaciones que se realizaban en los libros de contabilidad de una empresa, ¿verdad? En ellos se registraban todas las operaciones económicas que afectan a la empresa, ¿verdad? En este caso, los ingresos, los gastos, las compras, las ventas, entre otras, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles eran las características básicas de los asientos contables? Se realizan en los libros de contabilidad, se reflejan los hechos económicos que afectan a una empresa, se basan en el principio de partida doble, es decir, todo movimiento afecta al debe y al haber, lo que llamamos en contabilidad la doble partida o la teoría del cargo y el abono, ¿verdad? En contabilidad, todo cargo tiene un abono, ¿sí? Yo no puedo registrar una partida por el debe sin registrar nada por el haber. Todo debe tener, debe y haber, debe y haber. Y no conforme con que todo cargo tiene un abono, ¿verdad? Em, el debe y el haber siempre deben ser iguales, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los ejercicios de contabilidad, ¿sí? Que ese va a ser el último, lo último que vamos a ver, que va a ser un ejercicio bien completo, muchachos, y ahí nos vamos a detener bastante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la naturaleza de la cuenta, de qué trata la cuenta, se aumenta, se disminuye, ¿sí? Entonces, pila con la teoría del cargo y el abono y pila con la partida doble, ¿ok? Entonces, son la base para elaborar los estados financieros, son la base para calcular las liquidaciones tributarias y cuáles son los tipos de asientos contables, asientos de caja, asientos de bancos, asientos de venta, asientos de compra, asientos de nómina, asientos de depreciación y asientos de gasto. Esto que veíamos acá, chicos, era un asiento contable simple, ¿sí? Aquí en este asiento contable, chicos, ¿cómo está conformado un asiento contable? Por el código de la cuenta, por el concepto o la cuenta, el debe y el haber. ¿Cómo si yo cuando una cuenta va por el debe y con el haber? Depende del aumento o la disminución de la cuenta. Porque en contabilidad, para yo cargar y abonar o para colocar algo por el debe y por el haber y que se cumpla la doble partida, yo debo saber qué cuenta me aumenta y qué cuenta me disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto que ustedes vemos acá, efectivo 5.000 versus capital social 5.000, esto es un asiento para la constitución de una empresa, ¿sí? Y siempre, chicos, y siempre abajo se debe colocar para registrar la constitución de la empresa, en este caso, para registrar la partida de inicio también, ¿sí? Cada quien es libre de colocar en el asiento contable la forma, cómo se va a registrar, cómo se va a describir el asiento, cómo se va a caracterizar el asiento contable, ¿sí? En este caso, efectivo, capital social. Este asiento es el asiento clásico para la constitución de una empresa. Efectivo por el debe 5.000 versus el capital social, que son 5.000. Ahora, ¿por qué el efectivo va por el debe? Porque el efectivo es activo y los activos aumentan por el debe. Por esa razón es que yo coloco 5.000 por ahí. Y el capital, ¿verdad? Activos y gastos aumentan por el debe, pasivo, ingreso y capital por el haber. Por esa razón es que el haber, ¿sí? Va por ahí 5.000 en el haber.
Ahora bien, en la mayoría de los casos, chicos, el capital social, el capital, ¿verdad? El capital se ve como la parte donde yo como socio le puedo hacer frente a los terceros en caso de que llegase a pasar algo, porque si yo constituyo una sociedad y cada quien pone su capital, bueno, el día que nosotros querramos que esa empresa ya no funcione más, yo tengo que hacerle frente a las obligaciones a los terceros con el capital. Con respecto al código que me preguntaba en la clase pasada, chicos, no, en la mayoría de las veces, eso es lo que llamamos o se llama en las empresas el código contable, ¿sí? Las empresas de activo tienen una numeración, perdón, las cuentas de activos tienen una numeración, las cuentas de pasivos tienen una numeración, las cuentas de patrimonio tienen una numeración, las cuentas de gastos tienen una numeración, las cuentas de ingresos tienen una numeración, ¿verdad? Y bueno, únicamente, únicamente se le va colocando el código repetido. Por ejemplo, acá la cuenta de efectivo tiene el código 1101, ¿sí? Y la cuenta del capital tiene la cuenta 3101, ¿sí? O 31, como ustedes quieran. ¿Estamos claros? Listo. Y hablamos acá de los aumentos y las disminuciones, ¿verdad? Las cuentas de activo, ¿verdad? Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de pasivo aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. La ley de aumentos y disminuciones es la clave fundamental para yo poder elaborar un asiento contable. Si yo no me sé la ley de aumentos y disminuciones, me va a costar mucho elaborar un asiento contable, pero no solamente eso. Si yo no sé identificar una cuenta, si yo no sé identificar una transacción comercial, una transacción financiera y cuáles son las cuentas que afectan ese asiento y tampoco sé el aumento y la disminución, me va a costar muchísimo elaborar un asiento contable. Pero chicos, cálmense que eso no es de un día para otro, ¿verdad? Para ustedes que se están iniciando en la contabilidad, poco a poco, ustedes van a ir conociendo las distintas cuentas, por dónde se afectan, por dónde se cargan, por dónde se abonan, por dónde aumentan, por dónde disminuyen y conocer realmente cuáles son las cuentas que se afectan. ¿Ok? La clase pasada hicimos varios ejercicios, estuvimos hablando ahí de varios ejercicios de, por ejemplo, hay una venta de contado. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, chicos, ¿cuáles serían las cuentas que se afectan en una venta de contado? A ver, sin hablar de debe y haber, pilas. No vamos a hablar todavía de debe y haber. ¿Cuáles son las cuentas que afectan una venta? A ver, los escucho, muchachos. A ver, ¿cuáles serían las cuentas que afectan una venta? Una venta de contado. A ver. El ingreso. Ah, de Exacto. contado, un ingreso. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque la venta es un ingreso, ¿verdad? Muy bien, un ingreso chévere. Venta, vamos a llamarla venta. Sabemos que las ventas son ingresos, entonces por ahí ya hay una cuenta afectada que es la venta. Muy bien, Lady. ¿Y cuál es la otra cuenta que se afecta? Cuando yo vendo, recibo la platica, ¿para dónde va esa plata? A los activos, al banco o Al a la caja. banco, al banco, a la caja. Entonces, ¿qué estaría aumentando? El banco y estaría aumentando la venta. ¿Se dieron cuenta? El banco es una cuenta de activo y la venta es una cuenta de ingreso. ¿Sí? Ambas, ¿verdad? Una aumenta por el debe y la otra por el haber. ¿Se dieron cuenta? Cargo y abono, cargo y abono, cargo y abono. El último ejemplo, y lo vamos a decir otra vez. Cuando la venta es de a crédito, ¿cuáles son las cuentas que se afectan, muchachos? Cuando las ventas son a crédito, ¿qué cuentas se afectan? Cuando la venta es a crédito. También es un ingreso, y también va al activo y en el activo sería como Ajá. una cuenta por cobrar. Excelente. Muy bien. Así es, ¿verdad? ¿Vieron qué fácil, muchachos? ¿Vieron qué fácil? Se dieron cuenta como si de verdad estamos así bien pilo y le buscamos o no la lógica, muchachos, porque realmente eso lo vemos todos los días,
Sí, oye, mira, si yo pido un crédito, entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que pagar a esa persona, entonces yo tengo una cuenta por cobrar y ella me tiene una cuenta y yo tengo, perdón, yo tengo que cobrar a esa persona me tiene que pagar a mí, ¿verdad? Yo estoy en el derecho de cobrar a esa persona está en la obligación de pagarme a mí, ¿sí? Yo estoy en todo mi derecho, si presto una plata, de cobrarte. Y esa persona está en toda la obligación de pagarme a mí, ¿sí o no? Entonces, poco a poco, ahí vamos viendo la situación. ¿Sí? Listo. Ahora, rápidamente, si yo compro un escritorio, a ver, un escritorio, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cuáles serían las cuentas que se afectan si yo compro un escritorio? A ver, Es un activo, profe. ajá, ¿qué aumenta? Aumenta la cuenta del escritorio, ¿verdad? La cuenta de mobiliario, ¿verdad? Porque El está aumentando. mobiliario. Sí, va aumentando y eso aumenta por el debe. ¿Y de dónde sale esa platica? ¿De dónde sale esa platica? De la cuenta de gastos, ¿De dónde sale esa Es del platica? banco. de la Del cuenta de Del banco, gastos, banco. del banco. ¿Sí? Entonces, aumenta una y disminuye la otra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Aumentó el mobiliario, pero la platica, ¿dónde salió? Del banco. Aumenta una, Disminuyó el banco. literalmente, es que es así, disminuyó el banco, claro, porque la plata, ¿dónde la sacaste? Del banco, ¿sí? ¿Y qué aumentó? Aumentó el mobiliario, así de simple. ¿Lo vieron? Entonces, de eso se trata eso. Bien, chicos, ahora sí, dejo de bueno, compartir no, porque voy a buscarles ahora donde nos quedamos la clasecita basada. Estamos viendo la pantallita de los estados financieros, ¿verdad? Sí, profe, se sí, ve. señor. Ok, chicos, rápidamente, chicos, los estados financieros son informes y documentos con información económica de un individuo o entidad. También conocido con el nombre de estados contables, estos informes exponen la situación económica en que se encuentra una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren dentro de un periodo de tiempo determinado. Los estados financieros suelen ser de utilidad para el grupo administrativo de la entidad, analistas y terceros que cumplan un rol inversor para con la misma, accionista y propietario. El primer estado financiero que vamos a ver, sí, que vimos en la clase pasada, es el balance general. El balance general, como su nombre lo indica, es un balance. Dese cuenta que abajo, al final, el activo es igual al pasivo más patrimonio. En el balance general, como en toda la contabilidad, se cumple lo que es la ecuación patrimonial. Activos igual a pasivo más patrimonio. ¿Cómo está compuesto el activo? Bueno, antes de eso, siempre se debe identificar a la empresa, ¿verdad? Se coloca balance general. Y el balance general se hace a una fecha, ¿sí? Por ahí me estuvieron preguntando en la clase pasada, bueno, profe, pero los balances generales se hacen mensuales, muchachos, porque mensualmente siempre se hace un cierre mensual, ¿verdad? Y bueno, lo que en alguna oportunidad trabajamos en finanzas y en esa parte contable, nada tan traumático como los cierres contables, o sea, todo tiene que estar al día, todo debe estar, las cuentas deben estar ya todas listas para darle un clic y ya y generar los estados financieros, porque los estados financieros nos sirven para tomar decisiones, muchachos. Con los estados financieros las empresas dicen, bueno, vamos bien, vamos mal, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer acá? Este pasivo, ¿qué hacemos acá? Le damos de baja, en fin, tenemos muchos gastos, tenemos muchos ingresos, muchos costos de venta y así poco a poco. ¿Ok? Entonces, ahí se coloca en la moneda que está expresada el estado financiero. Entonces, cómo empieza el activo? El activo empieza siempre con el activo corriente, ¿verdad? Que es efectivo en caja y banco. Así lo van a ver. Lo van a ver como efectivo solito o efectivo en caja y banco. Es la primera partida de todo balance general. Ustedes jamás, jamás y nunca van a ver que empiece por pagos anticipados, por inversiones, por cuentas por cobrar. No. Ustedes la primera partida que van a ver en el activo, que son los bienes de una empresa, ¿verdad? Porque también tenemos el balance personal, porque ustedes no se quedan a nosotros, las personas naturales también nos hacen balance. ¿Quiénes nos hacen los balances? Los contadores públicos, ¿sí? Los contadores públicos son los que nosotros le entregamos nuestra información. El contador lo que va a decir, bueno, ¿cuáles son tus activos? ¿Qué tienes? ¿Qué debes? Y yo te digo cuánto te queda. ¿Sí?
O definitivamente, ¿cuál es tu patrimonio? Por decirlo de una manera. ¿Ok? Cuando digo te queda, es por decirlo de una manera. ¿Ok? Pero yo le doy la información al contador y el contador, con el conocimiento que tiene y el bagaje que él tiene, esa persona arma el estado financiero. En este caso, el balance general. Pero el balance general que estamos viendo es empresarial, ¿verdad? Entonces, la primera partida que vemos es el efectivo, activo corriente. Dentro del activo corriente está el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los pagos anticipados, las inversiones. ¿Ok? Y tenemos un total de activo corriente. ¿Ok? Que son 135.290. Un monto que salió. Luego sigue el activo no corriente, que son los bonos, las acciones, las letras por cobrar, muebles y enseres, equipos de computación, vehículos. Si ustedes se dan cuenta, dentro del activo no corriente, vamos a conseguir el activo fijo, ¿verdad? Por allí, como les dije, van a conseguir alguna depreciación o van a conseguir la partida y dice neto de depreciación. Cuando dicen que ya un activo fijo, porque es lo único que se deprecia, el activo fijo es lo único que se deprecia. Ustedes jamás, jamás y nunca van a ver un activo corriente que se deprecia, muchachos. No. Lo que se deprecia es el activo fijo. Y el activo fijo está dentro del activo no corriente. ¿Ok? Ustedes van a ver, por ejemplo, cómo en el activo fijo van a ver activo fijo, neto de depreciación. Cuando ustedes vean eso, es porque ya le están restando la depreciación. ¿Sí? Porque como les dije, la depreciación en contabilidad es un gasto, ¿ok? Gasto, así se llama, gasto de depreciación, ¿ok? Entonces, en el activo corriente están los bonos de empresa, las acciones, las letras por cobrar, los muebles y enseres, equipos de computación, vehículos. Y está el activo no corriente. Cuando yo sumo el activo corriente con el no corriente, me da el total de activo, ¿ok? Luego me voy al pasivo, ¿ok? Está el pasivo corriente, ¿verdad? Que son los ingresos anticipados, obligaciones tributarias, obligaciones laborales. La clase pasada estuvimos hablando que, bueno, obligaciones tributarias, los impuestos, todo eso que tengo que pagar, las obligaciones laborales como sueldos y salarios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo ese tipo de obligaciones laborales, seguridad, todo lo que yo le tenga, todo lo que yo tenga por pagar en el tema laboral, ¿verdad? Y está el pasivo no corriente, que son las obligaciones comerciales u obligaciones a largo plazo, ¿verdad? Cuando yo sumo el pasivo corriente y el pasivo no corriente, tengo el total de pasivo, ¿ok? Y obvio que me queda el capital, que es el patrimonio, las reservas, algunos resultados acumulados, alguna utilidad del ejercicio, todo ese tipo de cosas, y sumo el patrimonio. Cuando yo sumo el total de pasivo y el total de patrimonio, ¿verdad? Me debe dar exactamente igual al total de activo. ¿Ok? Entonces, dense cuenta cómo el balance general, en el balance general, se trabaja con la ecuación patrimonial, así como en contabilidad que trabajamos siempre con la ecuación patrimonial. Hasta acá vamos bien, muchachos, con el balance general. ¿Dudas con el balance general? ¿Dudas con el balance general, muchachos? No, señora, hasta el momento no. ¿Todo bien? Hay de que se descuadre. Ah, bueno, No, profe. si se descuadra porque hicimos algo mal. Sumamos algo mal, alguna partida que de repente no estuvo clara, pero en líneas generales, aquí está el balance general. Y así lo van a ver, muchachos, sí, así lo van a ver siempre. Bueno, que de repente no lo van a ver como activo corriente, activo no corriente, lo van a ver como activo circulante, activo fijo, y también lo van a ver, pero siempre lo van a ver así, activo, pasivo, patrimonio, total pasivo y patrimonio, total activo, o total activo, total pasivo y patrimonio. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora con otro estado financiero. Ah, disculpe. Las cuentas que afectan al balance general son las cuentas reales. Y eso deben tenerlo muy presente, muchachos. Cuando ustedes escuchen cuentas reales, es porque estamos hablando de todas las cuentas del balance general. Todas las cuentas del balance general. ¿Ok? En el balance general están todas las cuentas reales. ¿Cuáles son las cuentas reales? Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. ¿Ok? El efectivo, obligaciones tributarias, muebles y enseres, capital, obligaciones a largo plazo. Todas esas cuentas, todas son cuentas reales.
En conclusión, las cuentas que afectan al balance general son cuentas reales, ¿ok? Ahora bien, vámonos ahora con otro estado financiero, muchachos, que tiene por nombre estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Ok. Vamos a ver cómo está compuesto un estado de ganancias y pérdidas y qué me establece un estado de ganancias y pérdidas. El estado de ganancias y pérdidas también se llama estado de resultados, ¿ok? Pero el estado de resultados, a diferencia del balance general, va desde hasta, ¿sí? De una fecha a una fecha, distinto al balance general, que el balance general iba a una fecha, pero ganancias y pérdidas va de una fecha a otra fecha, ¿sí? Desde hasta, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo está compuesto un balance general? En primer lugar, por los ingresos, ¿verdad? Porque acuérdense, mira aquí como dice total de ventas, ¿verdad? En primer lugar, está afectado por los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, panadería, 3.855. Pasteles, 2.140. Galletas, Entonces, 2.850. ¿Ok? Por ejemplo. no me hace falta un intercomunicador. Ah, Chicos, ya va que voy a... pues la verdad sí, Espérense un momento. sería bueno. Ya, listo. Entonces, ya va. Un momentico, ¿qué voy a hacer esto acá? Ok, listo. Ok, entonces, panadería, 3.855, pasteles, 12.140, galletas, 2.850. Total de ventas, 18.845. Las ventas son los ingresos, o sea que la primera partida que ustedes ven en el estado de resultado o el estado de ganancias y pérdidas son los ingresos. Es decir, que yo por la panadería obtuve un ingreso de 3.855, por los pasteles obtuve 12.140 y por las galletas obtuve 2.850. Entiéndase que esto es cualquier empresa, ¿ok? Listo. ¿De dónde salió ese 18.845? Bueno, muchachos, eso salió de sumar la panadería, los pasteles y las galletas. Total de ventas, 18.845. Pero a esas ventas hay que restarle el costo de venta, ¿verdad? Que es lo que me costó la materia prima, ¿verdad? La materia prima, entiéndase que en este caso serían la harina, los huevos, la leche, los saborizantes, etcétera, ¿sí? Que en total eso me dio 5.000 o yo obtuve en costo de ventas 5.875. ¿Estamos claros? ¿Listo? Muy bien. Entonces, el total de costos es de 5.875. Es decir, que esta empresa obtuvo en ventas o en ingresos desde el 1 al 31 de enero de 2019, obtuvo un total de ingresos de 18.845. Pero a eso yo le debo restar obligatoriamente y porque sí el costo de venta, ¿verdad? ¿Qué es lo que me costó, ¿verdad? La venta. Y en este caso que entra la materia prima, que en este caso es la harina, el huevo, la leche, los saborizantes. En este caso fueron 5.875. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, señor. Listo. Muy bien. ¿Qué sigue ahora, chicos? Tenemos que ahora caracterizar los gastos. Serían ventas, costos de ventas. Las ventas, entiéndase que son ingresos, ¿ok? Ventas, costos de ventas, ¿verdad? Total de costo. Pero eso yo también, eso ahora tengo que restarle también, muchachos, los gastos, ¿verdad? El pago de renta, pago de sueldos, servicio telefónico, publicidad, productos de limpieza. O suba que yo obtuve un total de gastos de 10.600. Quiere decir que yo obtuve como empresa, obtuve una ganancia de 2.370. ¿De dónde sale el 2.370? Bueno, al total de ventas o al total de ingresos, yo le resto los costos de venta y le resto los gastos. Y esa es mi ganancia antes de impuestos. ¿Por qué, muchachos? Porque la ganancia en el estado de resultado se mide, se evalúa
después que yo pago los impuestos, ¿sí? Después que yo pago el impuesto, es que yo puedo decir si yo tuve una utilidad en el ejercicio o yo tuve una pérdida en el ejercicio, ¿sí? ¿Estamos claros? Siempre en el estado de resultados, ustedes van a ver una ganancia antes de impuesto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la ganancia fue 2.370, pero supónganse, muchachos, que yo, después que yo tuve la ganancia antes de impuesto, pagué 2.370 en impuestos, pues la utilidad del ejercicio no fue nada, ¿sí? Porque se supone que si yo antes del impuesto tenía 2.370 y pagué luego impuestos por 2.370, yo no obtuve ningún tipo de utilidad en el ejercicio, ¿ok? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tuve acá una ganancia antes de impuestos de 2.370, pero pagué de impuestos 370, yo le resto eso a mi ganancia y obtuve una utilidad después del pago de impuestos de 2.000 pesos, ¿sí? O $2.000, como lo querramos ver, ¿ok? Entonces, el estado de ganancias y pérdida, la utilidad, ¿verdad? Del ejercicio o el déficit que hubo, o si no hubo utilidad en el ejercicio, se mide después que yo pago el impuesto, ¿ok? Entonces, es muy importante eso. Entonces, ¿cómo está compuesto el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados? Por los ingresos o las ventas, costos de ventas y los gastos, ¿sí? ¿De dónde salió la ganancia antes de impuesto? La venta, yo le resto los costos, los gastos y obtengo mi ganancia antes de impuesto. Pero eso no queda ahí. Yo después que pague el impuesto veo si tuve utilidad o no tuve utilidad, ¿sí? Porque es importante, ¿sí? Realmente ver la ganancia que obtuve antes de impuesto o, o pude haber tenido una pérdida en el ejercicio, porque puede ser, chicos, que entre la venta, los costos, entre la venta, el costo de venta y los gastos, no obtuve ningún tipo de ganancia. Y si no conforme con ello, tengo que pagar impuestos, obvio que la cosa no va a venir bien por ahí. Hasta ahí estamos claros, muchachos. ¿Claros allí? Sí, sí, señor. Sí, ¿Quién profe. con sus propias palabras me puede explicar, por favor, el estado de resultados? Con sus propias palabras, cualquiera. A ver, ¿quién me puede explicar con sus propias palabras el estado de resultados? Así como yo se lo expliqué. Con calma, que igualito yo estoy acá para ayudarlo, ¿ok? A ver, Bueno, profe, el estado de resultado va de una fecha a otra fecha. ok, muy ¿Sí? bien, muy bien. Este está afectado por los ingresos, Ok, las ¿listo? ventas, muy bien, Entonces, muy bien. Por las las ventas, ventas, sí. ok, ok. Entonces, el ejemplo es las ventas que tuve, aquí pues el total de ventas fue 18,845 dólares. Ok, 18.800, vamos a la de dólares, pues. Eh, dieciocho mil 18,000 ochocientos cuarenta y cinco dólares. Muy bien, muy bien. dólares, sí, señor. Pero a este valor de ganancia, digámoslo así, debo restarle De lo que fue ventas, la no de inversión ganancias, de ventas, no de ganancias, de de ventas. ventas, de ventas, total de ventas, debo restarle lo que se le invirtió, la materia prima. Ajá. ¿Qué son los costos de Entonces, venta? ¿qué son los costos de ventas? Ok, Sí. Esto me da 5,875 dólares. ok. Luego, Luego tengo que hacer pues la suma de lo que de lo que acarrea pues este costo de venta, que es el pago de la renta del local. esos Tengo son que los pagar gastos. sueldos. Esos son los gastos. Estos son los gastos que se Ajá. obtuvieron. El servicio telefónico, la publicidad y los productos de limpieza queda 10,600 dólares. Ok, listo. Y a esto, pues, Cómo obtuve esa ganancia antes de impuestos? Porque obtuve una ganancia, porque resultó positivo. ¿Cómo obtuve esa sí, ganancia antes de impuestos? eh, esta ganancia fue restarle a 18,845 dólares Ajá.
los $10,600 Ajá. Y, y los $5,875 o sea, que a las ventas yo le resto el costo de venta y los gastos. y los gastos, sí, señor, Ok, para tener ese valor de la ganancia antes de impuestos. ok, listo. O sea que Ese 2,300. si yo pago impuestos de 370, obtuve una utilidad en el ejercicio de cuánto? De $2,000. De $2.000. Ajá. Ahora, si yo pagué impuestos por 2.370 teniendo una ganancia, ¿qué hubo ahí? Nada, Pero si el ¿sí? impuesto es, exacto, si el impuesto es Ajá, igual al porque valor, si pagué la misma no, cantidad de impuestos, no puedo obtener ninguna ganancia. ¿Ok? no Listo, tuve ninguna utilidad. Sí, señor. listo, no tuve ninguna utilidad. Diana, te doy la palabra. Profe, qué pena, antes de que avancemos más, ¿este informe o este resumen viene ligado al balance que se hizo arriba? Ay, no, No, son dos estados financieros. perdón. No, Ok, no, ok, tranquila, son dos estados financieros distintos. ok. ¿Sí? Porque el de arriba se llama balance general y este se llama estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas. Ah, ok. Son Sí, dos, son dos son dos diferentes, estados financieros distintos, ¿sí? Ujú. diferentes, sí. El primero me mide la situación patrimonial de la empresa y el otro me mide cuál es la utilidad o la pérdida del ejercicio de una empresa, por ejemplo, ¿sí? Ya, De ya hecho, específicamente con la actividad y su producto o de sí, la empresa. Ah, sí, ok. de la venta, los costos de venta, los gastos, ¿sí? Por eso es que le llamamos ganancias y pérdidas, ¿ok? Ah, No listo, o profe. pérdidas, sino Profe, ganancias y pérdidas, ¿sí? Dígame. eso siempre es en dólares. Ahí tengo la No, duda. no, la moneda que se esté manejando. Ah, ya, ok. No, 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 lo que pasa es que este ejemplo, bueno, La idea es ganar en dólares, compañera. total, total, total. Esa Total, microeconomía, esa microeconomía que puros vaya, verdes, puros verdes. total, esa economía que vaya para arriba, hay que pensar en grande. ¿Cómo que nosotros vamos a ganar? Dios quiera, no, no, excelente, excelente. A ver, Karen, se me abrió loco mi casa, salí, no, tranquila, no se preocupe, cosas que pasan. Uy, yo no sé qué pasa con las comunicaciones que están como terribles, muchachos, yo no sé qué está pasando. Profe, es que esas lluvias afectan demasiado. Total, total. Mire, Ay, muchachos, yo he estado sí. bien Es que está lloviendo cuan- por todos lados. cuando en Bogotá no llueve, acá en Bogotá no llueve, todo chévere. De verdad que las comunicaciones fluyen, pero cae una gotica, además que se colapsa toda la ciudad. Ustedes ven los problemas que hay, entonces el internet sube, baja, se queda, uy, no, terrible. Pero afortunadamente, bueno, ahorita está así como que tiene como ganas de llover. Por ahí está tronando, pero bueno, hasta ahora no ha llovido. Esperemos que no. Pero la verdad que con estos clips la cosa ha sido terrible. Chicos, pero entonces, bueno, seguimos. Eh, Balance general y estado de ganancias y pérdidas son dos estados financieros distintos. Uno mide como la foto, la situación patrimonial de una empresa a un momento. Y el otro me mide si hay utilidad o pérdida en el ejercicio económico. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las cuentas que afectan a ganancias y pérdidas? Las cuentas nominales, las cuentas de ventas, las cuentas de gastos, las de costos de venta. Toda esa gente, dicho coloquialmente, son las cuentas nominales. Cuando ustedes le hablan de cuentas nominales, inmediatamente ustedes se trasladan al estado de ganancias y pérdidas. Pero cuando les hablan de cuentas reales, inmediatamente se trasladan a las cuentas del balance general o se ubican en el balance general, ¿sí? De hecho, el balance general es como la fotografía de una empresa o de una persona para un momento. Tanto el balance general como ganancias y pérdidas, muchachos, se elaboran a nivel de contabilidad empresarial, ¿ok? Se elaboran a nivel empresarial. Pero a nivel personal, la mayoría de las veces lo que les piden a las personas son los balances personales, un balance general, ¿sí? ¿Cuáles son mis activos, mis pasivos y cuál es mi patrimonio, ¿sí? Usted le da toda esa información al contador y el contador le arma su balance general, pero el contador, a través de una hoja de seguridad,
él se libra de muchas cosas. Él dice, yo solamente estoy publicando acá en el balance general la información que me suministró tal persona. Si yo le digo al contador que yo en mi cuenta de banco tengo $200,000, él me lo cree y lo coloca. Ya, él se libra de eso, ¿sí? Sencillo, porque yo le estoy entregando la información a la persona que me va a elaborar el balance general y ya. El contador lo que hace es que firma, ¿verdad? Y él se libra con un dictamen o con una hoja de seguridad y él lo dice. Yo me rijo por la información que me suministró tal persona y me dijo que sus cuentas son estas. Listo. Y yo le armé su balance general, lo firmé y se lo entregué a la persona con su hoja de seguridad y ya, ¿verdad? Con mi número de registro, ya, se acabó. Y la persona se llevó su información. Ah, que yo no estoy dando la información. ¿Por qué? Porque eso se puede prestar, chicos. ¿Para qué? Para que yo dé información falsa, ¿verdad? Entonces van a embalar a alguien que lo que hizo fue cumplir con los dictámenes, cumplir con la obligación de armar tu estado financiero, sola, el balance general, ¿verdad? Y así con el estado de ganancias y pérdidas y con todos los estados financieros, ¿verdad? Si yo doy una información, chicos, el contador se encarga solamente de revisar y firmar, pero con el aval de que usted está hablando con la verdad. ¿Ok? Porque se puede dar el caso de que yo diga que, ay, sí, tengo muchos activos, tengo X cuentas por cobrar, tengo tanto dinero en banco, tengo tantos vehículos, tengo muchas cosas y al final no tengo nada. O tengo más activo y menos pasivo, eso también. ¿Sí? Entonces bueno, los contadores se libran de eso cuando firman la hoja de seguridad y dicen, literalmente, palabras más, palabras menos, yo me libero de toda responsabilidad y únicamente me adhiero a lo que me exige la normativa legal vigente de la ley del ejercicio de la contaduría pública, por ejemplo, y elaboré el estado financiero. Eso es todo. ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? Sí, señor, sí, Sí, profe. señor. ¿Sí? ¿O acá ninguno tiene pensado estudiar contaduría pública? No, profe, no, yo no, No, gracias. Yo No, no, Falso, no, fácil, señor. fácil, falso. falso, 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 yo solo. con toda ¿Quién, falsedad. quién dice verdadero? No, Taut- nadie. tautología, ¿verdad? Nadie. No, Nadie. la contabilidad es bonita, muchachos, es linda. ¿No les ha gustado o no me digan que no les ha gustado la contabilidad hasta ahora? Sí, A ver, Ah, ahorita sí, sí, profe, profe, sí, pero va más, saber interesante, más, sí. sí, a- saber a- más de lo esto, no, no mentiras. Pero Eh, esperamos el totazo del trabajo, profe. Ahí sí la eso, vamos a querer más. no, no se preocupen por eso. Mira, para cuando ustedes lleguen al trabajo, es porque ustedes, miren, muchachos, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes ya lleguen al trabajo es porque ustedes están duchos en esto. Ustedes están, pero, están, pero en góndola. Están, pero, ya están como que, ay, por favor, ese trabajo lo hago yo en un momentico. Eso lo hago, yo me siento y en 20 minutos saco yo ese trabajo. Ustedes verán que sí. Ya ustedes van a ver, porque después que terminemos acá, nos vamos a ir a la parte práctica, ¿ok? Listo, chicos, entonces, ¿dudas con el estado de ganancias y pérdidas? Señor, profe. no, 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 ¿verdad? señor. Entonces, hemos visto hasta ahora dos estados financieros importantes, balance general y estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, muchachos. Uno no tiene que ver nada con el otro. En el balance general me afectan las cuentas reales y en el estado de resultados me afectan las cuentas nominales. ¿Ok? No se vayan a confundir, ¿sí? Porque se puede dar el caso que les den las cuentas eh, todas juntas y usted lo que tiene es que ir armando o arma el balance general o el estado de ganancias y pérdidas con solamente las cuentas todas desordenadas y usted lo que tiene es que ordenar, esto es una cuenta real, esto es una cuenta nominal, esta va para el balance, esta va para el estado de resultados, ¿ok? Realmente, muchachos, esto lo hacen software contables, que ya solamente con una tecla, muchachos, sale. Listo, ¿sí? Lo único que la función que tienen que hacer las personas que trabajan en el área contable es revisar que todo esté bien, que todo esté bajo los parámetros.
Oye, mira, pero esta cuenta no me cuadró, esto sí cuadró, mira el ejercicio, dio utilidad, no dio utilidad, mira el pasivo cómo está. Y aunque ustedes no vean, las mejores decisiones en las empresas se toman con los estados financieros. Esos estados son para la toma de decisiones, muchachos. Las grandes decisiones que se toman en las empresas se basan, se toman como base los estados financieros, ¿ok? Bien, chicos, vamos con otro estado financiero que por aquí está, que es el flujo de efectivo. ¿Ok? El flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es más, chicos, que ver cuál es el efectivo al final del periodo, ¿verdad? Aquí les coloco un ejemplo bastante sencillo, chicos, de por ejemplo, vamos a ver cómo fue el flujo de efectivo de una empresa X cualquiera, no tiene nada que ver ni con el estado de resultados ni con el balance general. Esto es otro estado financiero distinto, ¿verdad? Por mes está enero, febrero, marzo y abril. ¿Cómo empieza? Y présteme mucha atención, cómo empieza un flujo de efectivo? Un flujo de efectivo empieza con un efectivo inicial, ¿sí? Un efectivo en caja y banco, ¿sí? Un efectivo inicial, ¿verdad? Por ejemplo, enero comenzó con, vamos a colocarle $1,000, por ejemplo, ¿verdad? Listo. A ese efectivo hay que sumarle las ventas, que son ingresos, ¿verdad? En este caso, esta empresa obtuvo o empezó con un efectivo en caja de $1,000 y unas ventas de $1,000. O sea que el total de ingresos en enero fue de 2,000, ¿verdad? Porque sumé el efectivo más la venta, ¿ok? O el efectivo más el ingreso de ese mes, ¿sí? Yo debo empezar con ese efectivo. Normalmente ese efectivo, chicos, normalmente ese efectivo es el que está arriba en el balance general, pero en eso no es el mismo, no es el mismo balance, ¿ok? Es decir, que este efectivo vendría siendo este que está acá. Lo van a ver aquí, ¿sí? Este sería este, ¿sí? A una fecha, ¿ok? Si en caso tal, muchachos, en caso tal de que sea a una fecha y el flujo efectivo sea a la misma fecha. ¿Ok? Si no, el efectivo que empiece con la fecha. ¿Ok? Entonces, empezamos con el efectivo inicial, ¿verdad? A ese efectivo inicial hay que sumarle las ventas, que las ventas son ingresos, ¿verdad? Y obtenemos un total de ingresos. O sea que el total de ingresos en enero fue ¿de cuánto? De 2,000. ¿De dónde sale ese 2,000? De sumar el efectivo inicial y las ventas. A eso hay que restarle los egresos, que son, por ejemplo, pueden haber muchos egresos, en este caso hay sueldos y salarios, compras, gastos generales, gastos de capital. Y obtenemos un total de egresos de 800. ¿De dónde sale este 1,200? Bueno, sencillamente restar los ingresos menos los egresos. Es decir, si yo resto los ingresos de 2,000, si a los 2,000 de ingresos le resto los 800 de ingresos del mes de enero, yo obtuve un efectivo al final del periodo de $1,200. ¿Sí? Vuelvo y repito. Comienzo con un efectivo inicial, ¿verdad? Le sumo los ingresos, le resto todos los egresos y obtengo el efectivo al final del periodo, ¿sí? Quiere decir que yo en enero cerré con un efectivo al final del periodo de $1,200. ¿Estamos claros con el mes de enero? Chicos. Sí, profe. Sí, señor. Bien, chicos, el efectivo al final del periodo, ¿verdad? Tiene que ser el efectivo al final, ¿sí? Del periodo, tiene que ser el inicial del otro mes. Dense cuenta, mire, 1,200, los 1,200 del final de enero, tiene que ser con el cual yo comienzo el mes de febrero. Bueno, total es que yo en febrero comienzo con 1,200, tengo un total de ingresos de 1,100, ¿verdad? Cuando yo sumo el efectivo inicial y las ventas, me da un total de ingresos de 2,300. Es decir, las ventas de 1,100 más el efectivo de 1,200, tengo un total de ingresos de 2,300. ¿Ok? Cuando yo le resto todos los ingresos, que son 1,400,000, obtengo un efectivo de
un efectivo al final del periodo de $900. ¿Ok? Listo. ¿Quién me explica marzo, por favor? ¿Cómo es el flujo de efectivo del mes de marzo, por favor? A ver, cualquiera. El mes de marzo, profe, Sí, señor, el mes de marzo. es un efectivo de 2.100 pesos. Ok, ¿de dónde salió? Empezamos con el efectivo inicial. ¿De dónde salen los 900? Ajá, míralos aquí. ¿De dónde vienen Del esos total, 900? del total del mes Del, pasado. Del, ajá, el del acumulado ganado. efectivo al Del final del efectivo periodo, ¿verdad? final. En este Sí, caso, del señor. efectivo final de febrero. Sí, ¿Sí? señor. Fue 900. Ok, listo. Ok. Ajá, ¿quién me está hablando? Que no vi. ¿Quién me Estaba estaba hablando hablando, Jason, chico? pero yo interrumpí. Qué pena, profe. Lady. Ah, era Jason. Jason, sigue, pues sigue, continúa. Jason, o era el señor Marvin, no, ¿verdad? No era Jason. No, profe, Ah, yo no no. veo. ¿Dónde anda el amigo Jason? Fue. No, yo creo que no lo ubico. Bueno, alguien que me termine de explicar marzo, pues, rapidito. Yo, profe. Profe, Ok. lo que entiendo yo. Ah, ya va, es que me están hablando, era Marvin el que estaba hablando. No, yo no era. Yo Yo no no era, era, profe, yo no. yo no era, pero bueno, voy a hacer el Yo no, intento. yo no, profe, yo no. Ah, bueno, Diana, vamos a hablar de marzo, pues. Diana, yo, Sí, Jimena. Jimena Camargo. Listo. Bueno, entonces venimos con un efectivo del mes anterior de Ah, $900. ajá, Tenemos unas ventas que hicimos de $1,200 y a eso da un total de $2,100. un Luego total de vamos ingresos. de ingresos, un total de ingresos de $2,100. Luego vamos a los egresos, ahí están eh, em, determinados pues los gastos del mes, que fueron los sueldos y salarios, las compras, los gastos generales, los gastos de capital, que dio un total de 2,400. Entonces, a esos 2,400 le restamos, Al revés. no, A ah, los, a ajá, los 2,100. ajá, que son los A los ingresos. 2,100 que son los ingresos, le restamos los 2,400. Entonces tenemos un efectivo al final del periodo de $300. ¿Y Seguro, de 300. Sí son 300. Pero ¿qué pasa con esos 300? qué ¿Qué pasa pasa, con esos 300? qué pasa con esa resta ahí? De los ingresos con los egresos. ¿Lo Ah, puedes pues que Resta, identificar? ¿cómo? Ajá. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasa algo. Pues ahí ya me quedó mi utilidad, o sea, mi ganancia. Seguro, seguro. obtuvo Está, ganancia. profe, estamos en pérdida. Ay, no, estamos Está en bien, profe. pérdida, sí. No, no tanto, exacto. no lo Esos vamos a son ver como una, gastos, profe. no lo vamos a ver como una pérdida ni como un gasto, no. Pero sí gasté Eso, más ese mes de lo eso, normal. eso fue lo que pasó, que gasté más de lo que vendí. Por Más de ello, lo el que. efectivo, gasté más de lo que vendí, porque los egresos, ¿cuántos fueron? 2,400. ¿Y cuántos fueron las ventas? 2,100. 2,100. Gasté más Estoy de lo en... que vendí. Quiere decir que mi flujo de caja fue negativo. ¿Sí? Sí, O Sí, sea, que fueron menos $300. sí, ¿Sí? señor, El exacto. contabilidad del paréntesis o el rojito, eso quiere decir que hay no pérdida, que está en negativo. ¿Sí? Eso es lo que queremos decir cuando lo colocamos en rojito o en paréntesis. ¿Ok? Claro, y dense cuenta porque los egresos son mayores que los ingresos. ¿Verdad? O sea que si yo resto los 2,100, yo le resto los 1,400, me da menos 300. ¿Verdad? O sea que en marzo el efectivo al final del periodo no fue suficiente, ¿verdad? Fue rojito. Muy bien. ¿Quién me explica abril? Porfa. Abril. Cualquiera. Profe, A ver, Marvin, sería cuéntame.
pero inicié por decirlo así, con la caja menor baja. Tuve un Sí, total de ventas de 1.300, ¿cierto? Eh, con un más un faltante ingreso. de 300, por decirlo así. Mira, la caja menos $300. Listo. Ajá. Luego tuvimos que hacer unos ingresos de 1.300 para total de $1.000, ¿sí? ¿Cierto? Ajá, porque claro, ¿qué pasa? Como el efectivo eran 300, yo le tengo que obligatoriamente, yo no puedo sumar a eso, yo le tengo que restar. A la venta, yo le tengo que restar el efectivo inicial para que me den los 1000 de los ingresos. Y Total, para estabilizar la caja. porque yo vengo con un déficit por ahí, ¿verdad que sí? Total. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Yo, Ok, Llegó a la señor. quiebra. ok. Bueno, Entonces, ¿cuánto fue el total de ingresos entonces? $1.000. $1000. Ok. Entiéndase que le resté los 300. Claro, obtuve la venta y bueno, a esa venta tuve que restarle los 300 del efectivo, ni modo, me quedé en un ingreso de 1000. Ya, ok, listo. Vamos, continúa, Marvin. Bueno, ya eso ya le resto, ya los, son los egresos, los sueldos, las compras, los gastos generales, y me da un total de egresos de $1.100. O sea Ajá, que anualmente me sobregiré, sí. Igualito en abril quédate con -100, ¿verdad? correcto. Aunque ¿Por qué? recuperé 200, pero se me sobregiré con 100. Sí, porque, sí, dicho de una manera. ¿Por qué? Porque es que los egresos fueron mayores que los ingresos. Y eso en contabilidad pasa. Cuando usted gasta más de lo que tiene que hacer negativo, ¿sí o no? Dicho de una manera, ¿sí? Sí, Normalmente señor. uno debería gastar, uno no debería sobrepasar los ingresos que uno tiene, porque ¿qué quedas debiendo? ¿Sí o no? tal, mire, es que ese mes pagó más en salarios, compró más cosas, gastó más. Ajá. O sea, por $100, ¿sí? O lo que fue, por 100, por 200, por 50, por lo que fuese, ¿sí? Lo que pasa es que tomando en consideración que ya yo vengo en el mes de marzo con un efectivo al final del periodo de -300 y eso lo paso como un efectivo inicial, chicos, voy negativo, voy entrando negativo, ¿sí? Y si adicional a eso tengo unos egresos de 1100 y unas ventas de 1000, obvio que voy a cerrar en rojo en el efectivo, ¿sí? En líneas generales, muchachos, el efectivo, el flujo de efectivo es los ingresos menos los egresos y obtengo un efectivo al final del periodo. ¿Estamos claros? Sí, señor, sí, señor. Listo. Sí, ¿Dudas con profe. eso? ¿Dudas con eso? Ok. Vamos bien con eso, muchachos. O sea que los tres estados financieros que vimos hoy, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los tres estados financieros que evaluamos hoy, vimos y Balance analizamos? general. En Balance general, general, todos los resultados. ajá. Y Y por último, flujo de Balance. efectivo. flujo de efectivo. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Habían escuchado el balance general, del ganancia y pérdida y de flujo de efectivo. ¿Lo habían escuchado, muchachos? ¿Lo habían escuchado? Sí, sí, señor, sí lo había escuchado. De hecho, yo trabajé en una empresa, hice una licencia de maternidad con un arrocero. No, y él tenía eso y recordé eso porque yo dañé el archivo, ¿Por qué? porque yo no sabía nada y eso de la debe y de la ver, no, eso era, Bueno, pero es que eso nos pasa, pero es que, salí chicos, corriendo de allá. en las empresas normalmente uno no lo hace, eso era antes, mucho antes que las contabilidades se llevaban manuales. Bueno, sí, hay contabilidades que, bueno, todavía nos exigen que hay que llevarlo manual, pero normalmente los libros de contabilidad se llevan digitales, ¿sí? Y uno solamente con una tecla sale el diario, sale el mayor, sale comprobación, los estados financieros también salen así. O sea, difícilmente usted verá a alguien haciendo esto manual. O sea, ya todo está automatizado, pues, o sea, no. Hola, Gracias buenas a Dios, No es gracias a Dios. así. Sí, Las sí, o sea. tiendas de barrio solamente. Bueno, sí. Y sin embargo, los de las tiendas de barco, cuando ellos van a pagar sus impuestos, que van a la DIAN y todo eso, el contador también tiene su software contable. Y él lo que le pide es facturas y esas cosas, y él va alimentando el sistema para cuando él le dé la teclita, salen los estados financieros, chicos. Cuando él le dé aquí, ¡pum!
salen los Sí, estados también, financieros. también trabajé en un sitio donde utilizaban un cuaderno. ¿Sí se acuerdan de ese cuaderno? Sí, Uy, eso claro, también. Ay, Dios claro. mío, estoy Es vieja. más, cuando yo estudié, que vi contabilidad, hace años, hace muchos años, eh, realmente ahí había algo que se llamaba hoja de trabajo. Eso era algo, Dios mío, que no cabía en el pupitre. O sea, no cabía de lo largo. O sea, imagínense hacer los asientos contables, los estados financieros, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, flujo de efectivo, movimiento del patrimonio neto, y todo eso en una hoja así larga. O sea, esos exámenes duraban, o sea, como 4, 5, 6 horas duraban los exámenes de contabilidad y presupuesto. Esos exámenes eran muy parciales, muy largos. Uno salía de ahí vuelto, nada, te dolía la cabeza. Es más, con decirle que a uno le daban hasta tiempo de ir al baño, de hacer descanso. ¿Cómo la gente se copiaba ahí? No podías. ¿Cómo? Mira, el asiento tal, o sea, no. Tú estás viendo números desde las 2 de la tarde y terminas a la... De hecho, esos exámenes podían empezar a las 4 de la tarde y eran las 10 de la noche y todavía estábamos ahí haciendo los estados financieros y calculando y todo eso. O sea, imagínense cómo era eso antes. Bueno, siempre ha sido así, pero hoy día ya las cosas se han modernizado mucho más y ya se ve de otra forma, pues, ¿sí? Pero los estados financieros, bueno, normalmente ya todo está, hay software de contabilidad, donde eso obviamente hay que alimentarlo, ¿verdad? Yo si voy el señor de la tienda, él me tiene que entregar a mí todas sus facturas de gasto, todas las facturas de ingreso, todo, yo lo que hago es registrar, ¿verdad? En la parte de ingreso, claro, y tengo que saber, ¿no? Obvio. El IVA, todo eso, para que él sepa cuánto va a pagar en el IVA, seguridad social, todo eso, yo lo registro. Luego, yo le hablo al sistema, le digo, y él me genera los estados financieros, ¿sí? Con información que yo le di. ¿De dónde más va a salir esa información? Si no, yo la alimenté. ¿Estamos claros con eso, muchachos? Chicos. Señor, Sí, profe. Ok, bien, chicos. Entonces voy a dejar de compartir acá porque ya va, que por ahí está entrando alguien, pero ya va. Pero en ese momento que voy a buscar la diapositiva que me falta. Bueno, las dos que me faltan. Espera un momento. Ok, listo, ya lo tengo acá. Ya lo tengo acá. Bien, listo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Ok, chicos, vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver lo más teórico que práctico, pero para que ustedes conozcan cuáles son los métodos de inventario y algunas razones financieras, ¿ok? Sí les adelanto que para nosotros elaborar las razones financieras, muchachos, debemos tener al día los estados financieros, por lo menos el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Para yo elaborar razones financieras que también me ayudan a tomar decisiones dentro de las empresas, ¿ok? Vamos ahora con lo que son los métodos de inventario, ¿ok? Los métodos de inventario son técnicas que permiten controlar y gestionar el stock de una empresa. Sabemos lo que es el inventario, ¿verdad, chicos? ¿Sí han escuchado lo que es el inventario? Han Sí, escuchado señor. lo que es un inventario, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, señor. si yo tengo si yo tengo una tienda, ¿verdad? Y vendo de todo, bueno, yo tengo, por llamarlo, café, arroz, harinas, pastas, huevo, leche. Ese es mi inventario, ¿sí? Todos los productos que yo vendo, ¿sí? Si mi empresa es una ferretería, por ejemplo,
puntillas, Sí, profe. alicates, martillos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo el stock de lo que yo tengo, ¿sí? Normalmente, muchachos, las empresas hacen inventarios anuales, ¿sí? Es para saber con qué cuentan para el próximo año, ¿sí? Hacen inventarios, bueno, mira, tenemos tanto de esto, tanto, y a veces las cuentas son manuales, pero ¿en qué sentido? A través de los métodos de inventario, yo puedo ver cuál es el primero que entra, cuál es el primero que sale, o si llega una mercancía de X, cuál tomo primero, cuál tomo después. Eso lo vamos a ver ahorita con mayor detenimiento. Entonces, los métodos de inventario son técnicas que permiten controlar y gestionar el stock de una empresa. Profe, Señor, dígame, dígame, ¿quién me hola, habló por ahí? hola, profe, yo, qué pena Ah, hola, interrumpir. hola, cuéntame. Profe, le quería preguntar algo. ¿El inventario también es para, por ejemplo, la contabilidad de los artículos? ¿Cuántos artículos salieron? O... Claro, sí, de eso se trata el inventario, ya lo vamos a ver. Ok. Sí, claro, claro, claro. Entonces, su objetivo es garantizar que se tenga el stock necesario para atender la demanda. La demanda, sabemos que es la demanda, ¿verdad? Que ya hemos dicho que era la demanda, muchachos. ¿Dónde fue que Y vimos? ¿Dónde fue que vimos lo que más se vende, lo que más lo que se solicita, se ¿verdad? Lo que pido, lo solicita. que se solicita, ¿verdad? Y la oferta, lo que se ofrece. Bueno, algunos métodos de inventario son análisis ABC, clasifica los inventarios en categorías A, B y C según su valor y cantidad, ¿verdad? Artículos A, artículos B, artículos C. Hay unos muy prácticos que es el FIFO, que es el primero en entrar y primero en salir, ¿verdad? El método FIFO o PEPS, PEPS, utiliza el orden de llegada de los productos para determinar cuál se debe utilizar primero. Por ejemplo, si es primero en entrar o primero en salir, supóngase que llega una mercancía, sea cual sea, ¿verdad? Entonces, lo primero que entra es lo primero que sale. ¿Sí? Ah, el stock llegaron tantas cosas, bueno, es lo primero que sale. Eso es un método de inventario, que también le dicen FIFO, ¿sí? O PEPS, ¿sí? Utiliza el orden de llegada de los productos para determinar cuál se debe utilizar primero. El otro es el UEPS, que es último en entrar, último en salir. Este método es el opuesto al de arriba, ¿ok? Es el método opuesto al FIFO. Y es el que llamamos webs. Último en entrar, primero en salir. No, aquí hay aquí luego Los se lo NIP. corrijo. Sí, se lo corrijo, porque no es último en entrar, último en salir, es último en entrar, primero en salir, ¿sí? O sea, la última mercancía que llega es la primera que sale. O sea, la última mercancía que llega es la primera que sale, ¿ok? Y en el caso anterior es el primero que entra, el primero que sale, ¿ok? Luego tenemos el primero en caducar, primero en salir, ¿verdad? Utiliza la fecha de caducidad de los productos para determinar cuál se debe utilizar primero. ¿Quién me dijo algo por ahí? Ah, ok. Listo. Está el MRP que se utiliza para mantener el stock disponible solo cuando se necesite. Está el otro que se llama seguimiento de lotes, que es una técnica del control de inventario, otra de las técnicas, y las existencias de seguridad, ¿verdad? Que es una técnica de control de inventario. Los métodos de inventario son importantes para mantener la rentabilidad y la eficiencia operativa de las empresas. Sea cual sea la empresa, sea cual sea la actividad económica de la empresa, chicos, las empresas manejan sus métodos de inventario, cualquiera que sea. Ya sea el método ABC, sea el método PEPS, sea el método WEBS, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, primero en entrar, primero en salir, depende el método de inventario que utilicen las empresas, bueno, ya ahí se hace su cálculo, pero en líneas generales lo que quiero que ustedes sepan a rasgos grandes, cuál es el nombre de los métodos de inventarios, ¿ok? Por acá también les
tengo, ¿verdad? El método del promedio ponderado, ¿verdad? Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el inventario final, cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se ha comprado en distintas épocas y en distintos precios. El método PEPS o FIFO, que es primero en entrar, sus siglas lo indican, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir. PEPS o FIFO, aplicándolas a las mercancías, significa que las existencias que primero entran al inventario son las primeras en salir. O sea, lo primero que entra al inventario es lo primero que sale. ¿Ok? Esto quiere decir que las primeras que se compran son las primeras que se venden. ¿Ok? Y por otro lado está el método WEPS, último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera en salir. La última que entra es la primera que sale. Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se ven. Son métodos de inventario, muchachos, que hoy día las empresas, sea cual sea la actividad económica, toman en consideración, ¿verdad? Y aplican cualquier método de inventario, ¿ok? En el caso de que sean activos fijos o cualquier tipo de activo, ¿verdad? Si es una empresa de manufactura, bueno, todo lo que tiene que ver con la manufactura. Si es de alimentos, todo lo que tiene que ver con alimentos. Aunque bueno, depende, porque en el caso de alimentos, chicos, lo primero que entra es lo primero que debe salir, ¿sí? Porque imagínense, lo último que entra es lo primero que sale, o sea, si me hago entender, por ejemplo, en cuestiones de comida rápida, lo primero que entra debe ser lo primero que sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque la comida se puede desgastar, ¿sí? Se gasta, se Se daña, gasta y se pone. se daña la comida. Ahora, si aplicamos el web, imagínense, lo último que entra es lo primero que sale, imagínense. Si es lo último que entra y es lo primero que sale, entonces entonces hay métodos de inventario que, bueno, depende de los costos de reposición y todo lo demás, es el método que la empresa vaya a utilizar. Pero es para que ustedes tengan una idea, a grosso modo, de los métodos de inventario. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. ¿Sí? ¿Y esos Sí, señor. métodos, o sea, que Ajá. solo sea uno? ¿Cómo? Ok, ok. Esos métodos, ¿las empresas se deben ligar solo a manejar un método de inventario o pueden ser varios? Depende. Yo me imagino que depende del tipo de producto que maneje la empresa, porque si hay Sí. uno que dice de las fechas, deben ser por vencimientos, por fecha de que lo hayan hecho, de pronto medicamentos, cosas así, que yo digo que los mueven primero por el tema de fechas de vencimiento de la fecha en las que se fueron hechas, o ya hay otros productos que no se venden, como pues la ropa o cosas así que no tienen tanta, pues que no se vencen, que no se dan. Económica de la empresa. Sí, Ok. depende de la actividad económica de la empresa, ellos tomarán en consideración cuál será el método de inventario que ellos van a utilizar. ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor. Y las normas internacionales de información financiera se utilizan en qué También las NIF y las NIC. Lo que pasa es que para este empresa. caso, las normas internacionales de contabilidad, las NIC, las normas internacionales de contabilidad y las NIF, las normas internacionales de información financiera, realmente no son materia de este curso, pero si me da un tiempecito, chicos, yo con muchísimo gusto les hablo de las NIC y las NIF, ¿ok? Lo que pasa es que la contabilidad es universal, ¿verdad? ¿Y qué se quiere con ello? Bueno, que los estados financieros sean presentados de la misma manera, siguiendo la normatividad internacional, ¿verdad? Por ejemplo, eso que vimos ahorita de activos corrientes, activos no corrientes, eso forma parte de las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? O sea, es la presentación de los estados financieros, ¿sí? Realmente se está pidiendo, eso tiene ya un buen tiempo, muchachos. De hecho, eso es materia en universidades, las personas que estudian contaduría pública, eso es materia, eso es una materia, ¿sí? Y ahí les especifican cómo debemos presentar los estados financieros, cómo se debe, cómo se deben llamar las cuentas, corrientes, no corrientes y así sucesivamente, ¿sí? Arriba, cuando estuvimos viendo el balance general, la forma como está presentado en general, así se presenta un estado financiero bajo las normas internacionales de contabilidad, ¿sí?
Realmente si me da un tiempito, chicos, porque son 3 sesiones solamente, yo les puedo hablar un momentico de las NIF y de las NIC. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. Es que no los escucho. Hoy no me han hablado casi, muchachos, ¿como por qué? Estamos muy Porque es entretenidos. contabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es contabilidad. Bueno, no importa. Ayer era... Profe, ¿Qué pasó? profe, bueno, porque es el tema contable, profe. Temas avanzados. Por mí puso Joana, son temas avanzados. No, muchachos, mire. Mire, muchachos, yo siempre se los he dicho. em, los estudios, chicos, son para formarnos, ¿verdad? Y todos los días aprendemos, aprendemos algo nuevo. Lo que pasa es que ¿Cómo la siempre come? está el No, profe. tema, está el tema de que, bueno, yo no lo manejo, ya va, chicos, porque por ahí me vieron el Ya. micrófono. ¿Ves? Mi amigo Richard ya le desactivé el micrófono. Lo que pasa es que, claro, nos da miedo a lo nuevo, pero no, chicos, no, no les dé miedo. Fíjense que todas las cosas que hemos hablado acá, muchachos, ustedes más de una vez lo han escuchado, ¿o no? Por Sí, sí, ejemplo, ayer, señor. la clase, Sí. yo quedé encantado con ustedes ayer, muchachos, fascinado, encantado. De verdad que terminó la clase y ustedes quedaron con ganas de hablar mucho más. De verdad que fue una clase súper dinámica, muchachos. Yo le hablo al coordinador, de verdad que ustedes son un curso súper dinámico, súper proactivo. Están muy pendientes, están muy pilos de sus clases. Y eso me gusta, muchachos, porque es que realmente sí, el docente, bueno, sí, el docente tiene su nivel académico, sí, tenemos nuestro nivel, pero es importante también escucharlos a ustedes, ¿sí? Porque ahí es cuando ustedes están como que, bueno, sí, vamos bien, estoy captando la idea de lo que me dice el docente, porque esa es la educación de ahora, muchachos, bueno, la educación de siempre. Sí, el docente no tiene siempre la razón, muchachos. Sí, de hecho, ustedes muchos, ay, profe, pero yo pensaría Supervisar. que esto, claro, aprenden ustedes, aprendemos nosotros. Sí, por ejemplo, cuando estuvimos viendo las primeras materias de talento humano, ¿se acuerdan? Las Sí, sí, primeras señor. asignaturas. Sí. Wow, aquí, por ejemplo, No, ya no se acuerdan, profe. no se acuerda. No, porque era puro número. Sí, puro número, ajá. Oye, aquí, cuando vimos legislación, ustedes realmente hacíamos estudios de casos, ¿verdad? Y ustedes realmente daban sus puntos de vista, profe. Yo considero que eso no me parece, profe, en mi empresa donde yo trabajo, porque es que realmente uno se prepara es para ir al campo laboral, ¿sí? O muchos ya estamos en el campo laboral, pero estamos reforzando el conocimiento, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, pero nosotros como talento humano, ¿cómo por qué nosotros? Pero es que ustedes tienen que saber también contabilidad. Ustedes deben tener una idea clara de lo que es la contabilidad, los estados financieros, los asientos contables, ¿verdad? Porque a nosotros, ustedes como recursos humanos están en todas las reuniones de la empresa, dígame que no. En todos lados están metidos recursos humanos. Dígame que no. Dígame que no. Tenemos una reunión con venta, recursos humanos tiene que estar. Tenemos una reunión con contabilidad, recursos humanos tiene que estar. Tenemos que tener una reunión con vicepresidente de finanzas, debe estar contabilidad. Y usted tiene que saber lo que están hablando. De repente, no con el manejo técnico, pero sí tener la idea, pues, de lo que están hablando. Mario Eugenia, te doy la palabra. Profe, que les iba a comentar, yo hoy tenía una Ajá, entrevista de trabajo ajá. que no se pudo, la tengo mañana, entonces cuando me dijeron, pregunté por talento humano y yo, ok, me ¿Cómo recordó así? todo lo que estamos haciendo y yo dije, bueno, Ajá, vamos a ver cómo hacer la entrada, ¿no? De una, ajá. Pero preguntas, todo, la expectativa. Te vas a ganar 18 millones de pesos. no, sí, salario integral, salario integral. Sí, El entonces salario no se integral. pudo hoy, Eso bueno, me tiene mañana, mañana. motivada. A todos vamos por ese salario integral, muchachos. Todos vamos por ese salario integral. Ujú.
Todos. Sí, chévere. ¿Bien? Entonces, bien, chicos. Bueno, continuamos entonces, muchachos. ¿Estamos claros? Ahora ustedes dirán, oye, ¿por qué la contabilidad? Sí, muchachos, nosotros como talento humano también debemos saber eso. Sí, porque el talento humano está en todo. Sí, nosotros estamos en todo, como les dije. Hay una reunión con, y se los voy a contar rápidamente, en una oportunidad y otra vez en una transnacional, hace muchos años, en una transnacional, chicos. Y la empresa para ese momento, hablando de la parte contable, la empresa para ese momento estaba pasando, ya te doy la palabra, Jason, ya te doy la palabra. La empresa en esos momentos estaba pasando por una situación económica financiera muy delicada y estaban hasta pensando obviamente no cerrar la empresa porque la casa matriz queda en Nueva York, en Estados Unidos. Hasta pensaron en algún momento en enviarnos a varios para allá, porque la situación era muy compleja, para unos cursos y una cantidad de cosas. Y en esa reunión, ¿quiénes estaban? Finanzas, recursos humanos, estaba venta, estaba, bueno, finanzas, comercial, técnico, era una compañía aseguradora. Y recursos humanos en todos lados está. Recursos humanos en todas las decisiones que se vayan a tomar en las empresas, recursos humanos debe estar. Imagínense que ustedes van mañana, los llaman como los gerentes generales de talento humano de una empresa y les van a hablar de que la empresa está pasando por una situación económica muy delicada y proyectan los estados financieros y que usted no tenga ni idea de lo que es el activo, de lo que es el pasivo, de lo que es un efectivo, de lo que es una cuenta por cobrar, de lo que es el estado de ganancia y pérdida, ay, la ganancia antes de impuesto, la ganancia después de impuesto, del flujo de caja, del efectivo, que usted no tenga ni idea. A usted les pueden estar diciendo 2.000 cosas y usted se la cree. ¿Sí? Pero usted con la idea que ya tiene, ¿verdad? Con el conocimiento contable básico que tiene, usted dice, es correcto, sí. Y yo pensaría, y usted hasta puede dar su punto de vista, y yo considero yo considero, ¿y por qué el activo? ¿Y por qué el banco? ¿Y por qué la depreciación? ¿Y por qué el gasto? ¿Y por qué? Un momentico, ¿y por qué las obligaciones tributarias están tan altas? ¡Wow! Es decir, oye, pero mira, la gente de recursos humanos está en la jugada, te está metiendo la ficha. Sí me hago entender. Sí, claro, sí, señor. Y por el tema, ¿Sí? digamos, cuando si se va a pagar nóminas y Claro. liquidaciones, todo eso estamos ahí. Entonces tenemos que ir, ay, buena, señor, tiene que ir para contabilidad a cada momento. Uno va a molestar porque realmente no molestamos. Pero, ay, mira, ¿será que tú me puedes explicar? Porque hay cosas que realmente uno no se las sabe todas. Y uno tiene que ir a la especialización, como los médicos, ¿verdad? Los médicos, uno tiene que ir para el médico tal. Usted no ve cómo así pasa con los médicos, muchachos. Los médicos se hablan entre ellos, ¿sí? El que es traumatólogo, de repente no tiene el manejo del cardiólogo, el cardiólogo del obstetra del internista, y así sucesivamente. Que todos estudiaron las materias básicas, ¿sí? Todos empezaron con la parte de medicina general, sí, pero ellos se especializan, ¿verdad? Y normalmente siempre van al especialista para que les digan, así somos nosotros igual, ¿verdad? Usted puede estar en una reunión en la parte contable y pueda que, ay, sí, están hablando, no sé, de los estados financieros y mostraron el balance general. ¿Y usted qué piensa? Y usted se queda así como que, ay, yo no entiendo nada, yo no sé qué es eso. Yo no sé, ay, el activo, el pasivo, ¿qué es eso? ¿Y por qué, ay, por qué la ganancia antes de impuesto? Ay, el impuesto, ¿cómo es que fue? Y ay, no, yo no sé. O sea, no es que tenemos que ser duchos en la materia, pero sí tener el conocimiento básico como para entender y dar nuestros puntos de vista como profesionales también. ¿Estamos claros? ¿Sí? Jason, te doy la palabra, discúlpame. No, tranquilo, profe, no, sino que eh, es de entender, o sea, que esta carrera, porque pues, esto hace parte de la educación formal, ¿no? No es informal, sino formal. Y tengo la experiencia de esto de talento humano, me doy cuenta, porque tengo una compañera de trabajo. Ella no es la gerente de talento humano, ¿no? Por X o Y motivo, pues por política se ganó ese derecho, pero la señora lleva mucho tiempo. Con decirle, profe, que ella habla hasta inglés y nos traduce a nosotros, hay veces, vea, esto dicen, esto mandaron, dice, ¿sí? Y ella sabe de todo, o sea, lo único que le falta es que
bajar al gerente, el que está encargado de ese despacho de talento humano y subirle a ella allá. Y creo yo, decíamos los compañeros, que se merece eso ella, porque con decirle que vuelvo y le digo que ella habla hasta inglés, dice, mire, esto pasa, dice. Entonces, era eso, profe, que, pues, que el talento humano, me doy cuenta que ella está está en todo. O sea, está en el tema de la salud, que las dotaciones, que a Julia no le pagaron los viáticos, que el tema, que hay que inscribirse a las jornadas deportivas, que la celebración del Día de la Mujer, que celebración de los cumpleaños. Me han dicho, en todo está ella. Qué pena, Sí, lo Jason, único que le falta es eso, que la suba. Profe, ¿usted no, habla inglés también? ¿Usted nos dicta inglés o qué? también. Todo. ¿Yo? Que si yo hablo inglés. Jason me preguntó que si Bueno, hablaba yo inglés. por el inglés no me Sí, preocupo o porque mi sea, usted esposo es no habla profesor de inglés, también inglés. la materia. Intermedio, intermedio. Lo que pasa es que yo Así, trabajé, chicos, así que si ustedes necesitan inglés, mi esposo da clases virtuales de inglés. yo trabajé en hace tiempo, hace años, trabajé en una transnacional y dentro de mi paquete salarial, para ese momento, yo los mediodías en el almuerzo me daban clases de inglés 3 veces por semana. ¿Sí? La empresa era una transnacional y obligatoriamente, porque yo manejaba los estados financieros también, los manejaba junto. De hecho, yo realmente hice ese curso de inglés con los de recursos humanos. Y después fue que hicimos el match con recursos humanos y todo lo demás. Después nos juntamos todos. Pero sí, yo veía inglés 3 veces por semana. ¿Sí? Porque era una empresa transnacional donde de repente me hablaban de property, me hablaban de brokers y yo, bueno, sí, todas las directrices y los informes eran en inglés. Y si tú no sabías, entonces era como complejo. ¿Sí me hago entender? Entonces era eso. Compañeros, ¿sí me escucharon? Todos te escuchamos, por ejemplo. Ah, bueno, bueno, bueno. Por favor, al interno me escriben. Al DM, al DM. Listo, chicos. Tú das hasta acá porque voy con las razones financieras porque creo que me da tiempo de empezar con el ejercicio, ¿ok? El ejercicio, la próxima clase de contabilidad es el martes, ¿ok? Entonces, vamos a irle dando rapidito, ¿ok? Porque yo, Profe, ¿este trabajo se sube hoy o hay plazo para mañana, profe? ¿cuál? ¿En Este, legislación? legislación es hasta hoy. Legislación. Ay, profe, imagínese, yo subí el otro pensándome. No, 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 ya va, que aquí tengo, que no recuerdo, porque son tantos que, Sí, sí, pero el señor. profe, Hoy se sube sí, el de ¿verdad? legislación, sí, señor. 11 Hasta hoy el plazo. hasta las 11:59 y hasta mañana es el quiz, ¿sí? Ay, Cristo Jesús. Sí, pero igualmente vayan revisando, ¿ok? Igualmente vayan revisando. Bueno, chicos, Profe, ¿y por qué no lo dejan para mañana? lo que pasa es que siempre es hasta un día el trabajo y hasta otro día el Sí, quiz. O sea, sí, el yo trabajo es me, hasta hoy, 11:59, y mañana el quiz es hasta las 11:59. O sea, trabajo quiz, ahí mismo, ¿ok? me adelanté mucho yo. No, 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 tranquila. Bien, chicos, vamos En con el las otro. razones financieras, ¿ok? Las razones financieras. Ya vas, que voy a... Alguien me tiene... ¿No estamos metidas? No. No. Que No, hable- esa sí es más altica que la otra. Yo no sé qué fue que me dijeron, que hablan duro y dejan el micrófono abierto. No. Ok, listo. Ok, chicos, entonces, los ratios financieros, también llamadas razones financieras o indicadores financieros, son cocientes o razones. Cocientes son, el cociente matemática es división, ¿ok? O razones que proporcionan unidades contables financieras de medida y comparación. En contabilidad existen números ratios financieros que se utilizan para evaluar el estado financiero global de las empresas, compañías y corporaciones. Los ratios financieros pueden ser utilizados por los gerentes pertenecientes a las empresas, por los inversionistas que poseen acciones de las empresas y por los acreedores de la empresa. Los analistas financieros utilizan ratios financieros para comparar las fortalezas y debilidades de distintas empresas y evolución en el tiempo de las empresas. ¿Con qué se elaboran las razones financieras o los ratios financieros, muchachos? Con el resultado de los estados financieros, en su mayoría con
las cuentas del balance general y las cuentas del estado de ganancias y pérdidas. Con esas partidas, muchachos, usted puede elaborar alguna de las razones financieras que vamos a ver. Por ejemplo, la rotación de inventario, ¿sí? Ok, ¿cómo se calcula la relación del inventario? Bueno, ¿sí? Él significa las veces que el inventario rota en un año. Mientras más alta sea esta razón, indica la mayor eficiencia en el manejo de los inventarios, ¿sí? La rotación de inventario se mide en veces, ¿sí? Eso, mientras más alto le dé ese ratio, quiere decir que el inventario en una empresa rota rápido. Y si un inventario en una empresa rota rápido, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué creen ustedes cuando el inventario de una empresa rota rápido? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Que A lo ver, están vendiendo mucho, que lo están vendiendo que hay, mucho. excelente, que hay Exacto, mucha venta, que se hay mueve ventas. rápido todo. Mucha demanda. Es correcto, sí, hay mucha, se vende rápido, se vende rápido. O sea, sí, o sea que la rotación de inventario, bueno, eso se mide en un año, ¿no? Si en un año el inventario rota muy rápido, quiere decir que hay ventas, ¿ok? Listo. Los días de inventario. Significa los días que se requieren, significa que se requieren de tantos días para procesar el inventario, ¿verdad? Los 365 días entre el inventario, ¿ok? O la rotación de inventario. Eso se mide en días, ¿ok? Quiere decir que, bueno, es lo que realmente se requiere para que el inventario se procese. La rotación de cuentas por cobrar, chicos, ¿sí? Esta razón nos indica la velocidad para cobrar las cuentas, ¿verdad? La empresa por cobrar y presta a sus clientes en tal vez, en tal momento, ¿ok? Ese ratio es las ventas dividido entre las cuentas por cobrar. Mientras más alto me dé ese ratio de la rotación de cuentas por cobrar, quiere decir que yo, mi crédito, lo cobro rápido. ¿Sí? Lo que hablamos en estos días, ¿verdad? Quiere decir que mi crédito, yo lo cobro rápido. Mientras más rápido, mientras más veces, ¿verdad? O mientras más rápido se cobra es la velocidad con la cual yo cobro mi cuenta por cobrar. Y mientras más rápido yo cobro la cuenta por cobrar, quiere decir que estoy dando de baja a esas cuentas y me está aumentando mi banco, ¿verdad? Días en cuentas por cobrar. Esto nos indica el tiempo para cobrar las ventas a crédito, ¿sí? Bueno, el tiempo, ese tiempo se mide en días. La rotación se mide en veces y los días en cuenta por cobrar, evidentemente, se traducen en días, ¿sí? Es los 365 días entre la rotación de cuentas por cobrar o las cuentas por cobrar, ¿ok? Mientras más días, ahí me va a decir, bueno, las cuentas por cobrar usted la cobra en tantos días, no en tantas veces, porque en veces me indica, por ejemplo, en un año yo puedo cobrar mi cuenta por cobrar 8 veces. 10 veces, 12 veces, 20 veces. Mientras más alto me dé el ratio de mi rotación de cuentas por cobrar, quiere decir que la velocidad es mayor, que es muy rápida. O sea que mis cuentas por cobrar, son rápidas para cobrarla. Ahora, está en días, ¿sí? Bueno, yo duro 7 días para cobrar una cuenta por cobrar, 8 días, 9 días, 10 días, depende lo que me dé el ratio, ¿ok? La rotación del capital del trabajo neto. Bueno, las ventas entre el capital del trabajo neto. Esta razón mide la cantidad de trabajo que se genera y se prefiere siempre una cantidad alta. La rotación de activo fijo, ¿sí? Esto significa que por cada dólar de activo se genera la venta, ¿verdad? El activo fijo neto. Claro, hablamos de venta, muchachos, porque es la moneda universal. Y la rotación de activo total, que son las ventas entre el activo total, ¿verdad? Esto significa que por cada dólar de activo se generaron tantos dólares en ventas. Así como esto, muchachos, hay muchas razones financieras, la prueba del ácido, bueno, rotaciones de cuentas por cobrar, días en cuentas por cobrar. Hay muchos ratios. ¿De dónde salen esos ratios? Chicos, esos ratios salen de los estados financieros, ¿sí? Si con los balances, si con los estados financieros yo tomo decisiones, muchachos, no les quiero contar con los ratios financieros, ¿sí? Como yo tomo decisiones rápidas. Ah, bueno, porque el gerente me puede decir, miren, ¿cuántos días se cobran las cuentas por cobrar? Pum, yo saco el ratio y le digo, en tantos días. ¿Cuáles son las veces que rotan las cuentas por cobrar? Bueno, en el año se rotan 30 veces. Oye, quiere decir que 30 veces yo cobro mis cuentas por cobrar. O sea, que hay una rotación rápida.
La rotación del activo total. Ah, bueno, esto quiere decir que por cada dólar se está generando tanto por ciento de venta, tanto por ciento de ingreso, de venta. ¿Sí me hago entender, muchachos, con los indicadores financieros? ¿Me hago entender con eso? Sí, sí, señor. ¿Sí? Es decir, que de ahí salen, ok, de ahí salen toda una cantidad de decisiones financieras. Por eso es que por medio de la contabilidad también se toman decisiones financieras. Chicos, dudas hasta acá, muchachos, por favor, dudas hasta acá. Dudas. Por el momento no, profe, de mi parte. Bueno, nos quedan 10 minutos, pero yo voy a empezar de una vez, chicos, de una vez, con el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio, muchachos, es el que ustedes los va a ayudar a elaborar tanto el quiz como el trabajo de contabilidad, porque contabilidad, si mal no recuerdo, chicos, finalizamos con contabilidad el día miércoles. Quiere decir que ya el jueves ya van a tener, de la otra semana, ya van a tener activo el quiz y el trabajo. ¿Ok? Entonces, yo me voy a salir de acá y les voy a mostrar cómo va a ser el ejercicio, que se los tengo por acá. Espérense un momentico. Un segundito. Espérense un momentico que se los tengo. Ah, listo, ya lo vi. Aquí está. Lo voy a compartir. No me va a dar tiempo de explicárselo todo hoy, chicos, pero por lo menos para que vean cómo hacer el ejercicio. Bien, muchachos. Ah, no, espérense. Ay, oye, espérense un momentico, ya va. Ah, aquí está. Así que lo tengo como ejercicio diario mayor y comprobación. Y está en Excel. Espérense un momentico, muchachos. Ya abrió. Voy. Bien, chicos, ahora sí. Están viendo todos esta hojita de Excel, ¿verdad que sí? Sí, sí, señor. Están viendo y están viendo las pestañas, ¿verdad? Diario, mayor, comprobación. ¿Lo están viendo? No, no alcanzamos a ver pues casi las cambia, sí, sí, señor. Ajá, diario, mayor, comprobación. Ok. Yo le voy a leer rápidamente cómo va a ser así va a ser el trabajo de ustedes. Van a tener que hacer el libro diario, el libro mayor y el balance de comprobación. Pero para ello, lo primero que debemos hacer es identificar las transacciones. Por ejemplo, libro diario, ejercicio 1. La empresa González Limitada realiza las siguientes transacciones durante el mes de enero 2025. 1. Pedro González constituye la empresa con un capital de 80 millones que consignó en una cuenta corriente. 2. Vende al contado mercancías, factura 006 por 3 millones de pesos. 3. Vende a crédito 6 millones. Clientes firman giros a ser cancelados en distintas fechas. 4. Deposita en bancos 2 millones. 5. Compra mercancías a crédito por 50.000, factura 001 a empresas imbatibles, SAS. 6. Cobra primer giro de los clientes por 300.000. 7. Deposita en banco 1 millón. 8. Paga alquiler 300.000. 9. Paga nómina 800.000. 10. Compra 2 escritorios por 500.000. Cancela inicial de 150.000 y firma giros por la diferencia. Y 11. Paga comisiones a vendedores por 100.000. Todas estas son transacciones financieras
que debemos registrar en el libro diario de contabilidad. Y si ustedes se van a dar cuenta, el libro diario de contabilidad es todo esto que nosotros vemos acá. ¿Ok? Aquí van a ver, debe haber, debe haber, debe haber, debe haber, debe haber. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es identificar, primero que más nada, identificar cómo es la operación, ¿verdad? Aquí está, miren. Aquí está el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, el asiento 4, el asiento 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí está la doble partida. El debe es igual al haber, ¿sí? Luego, nos vamos a el libro mayor, ¿verdad? Y el libro mayor, ¿cómo se hace? Bueno, pasando todas las cuenticas de banco, ¿sí? Todas las cuentas que, si yo tengo cuántas cuentas, por ejemplo, aquí hay una cuenta de banco, esa es una cuenta. La cuenta de caja es otro banco. Efectos por cobrar es una cuenta. Entonces por el libro mayor, yo tengo que abrir tantas cuentas. Yo trabajé en el libro diario, ¿verdad? Y tengo que ir pasando, ¿verdad? Los montos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Tengo que ir pasando los montos, ¿sí? Y después ya vamos a ver qué pasa allí. Y por último, mi balance de comprobación o mi balance de saldos. Si ustedes se dan cuenta, debe ya haber cuadra por allí, ¿ok? Esto lo vamos a ver, chicos, con mayor detenimiento la clase que viene. Les doy un dato. Este ejercicio está en Q10, muchachos. Este ejercicio está en Q10, ¿sí? Si pueden, chicos, este fin de semana, con toda, si no entienden, bueno, cálmense. Igualmente lo vamos a ver en clase, la próxima clase, lo vamos a detallar, ¿verdad? Si yo digo, Pedro González constituye la empresa, vamos a analizar qué pasa allí, cómo se constituye una empresa, por qué el capital va por el haber, por qué la empresa, el primer asiento, hablamos de bancos y capital, por qué 80.000 por el debe, 80 millones por el debe, por qué 80.000 por 80 millones por el haber, por qué se coloca para registrar la constitución de la empresa. Porque luego que yo abrí todas esas cuentas, las tengo que pasar al libro mayor. Bueno, lo que llamamos las cuentas T, ¿verdad? O mayorizar cuentas. Bueno, y tengo que ir pasando saldos, ¿verdad? Aquí el banco. Ah, el banco tiene 80 millones, 80 millones por el banco tiene 80 millones. Bueno, banco, 80 millones por el debe. Después fueron 2 millones, después sumamos, restamos. Todo esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la próxima clase. ¿Ok? Estos ejercicios, muchachos, este ejercicio de diario mayor y comprobación está en Q10. Revísenlo, muchachos. Traten de revisarlo en lo que puedan. Traten de analizarlo. Traten de digerirlo. Ve por qué es una cuenta. Ve por qué va por el debe, por qué va por el haber. Ubiquen, traten. Yo sé que va a ser un poquito complejo. Traten de ubicar los aumentos y las disminuciones. Activos y gastos aumentan por el debe. Pasivo, ingreso, capital por el haber. Bueno, si lo otro aumenta por el debe, disminuye por el haber. Y así sucesivamente, muchachos. ¿Estamos claros? Chicos. Sí, señor, Sí, profe, sí, sí. señor, profe, sí. Intentar verla por la plataforma. Igual, chicos, tranquilos, no se preocupen si no entienden. Bueno, pero por lo menos ingresen al ejercicio, véanlo, analícenlo. Oye, sí, mira, banco, capital, Tenemos. ventas, banco, cuenta por cobrar, o sea, vean todo cómo son las cuentas y ya entonces para que la próxima clase nos veamos entonces ya con más calmita, ¿ok? Igualmente, bueno, chicos, ya nos queda un minutico. No siendo más, chicos, les deseo una feliz noche, feliz fin de semana, cuídense y pilas con esos trabajos para que los envíen, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Qué les pareció la clase, muchachos? Que nos queda un minutico. ¿Qué les pareció la clase? Profe, como siempre, espectacular y mejor dicho, yo creo que vamos, nos va a gustar la contabilidad. Claro, de que Profe, de que les gusta. Cuéntenme. no, Voy a no, pues que empezar a ya hacer un. que los contadores están asustados porque vamos a sacar tarjeta profesional. No, ya, por eso es que le estaba diciendo, Jason, ya de aquí salen a sacar sus tarjetas profesionales, ya saquen sus tarjeticas del colegio de contadores, ¿oyeron?
Bueno, muchachos, muchas gracias. Dios me los bendiga, se me cuidan mucho. Nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Nos Gracias, vemos profe. puntualitos a las 6 de la tarde, ¿ok? Dios me los Ok, bendiga Listo. y profe, buenas pila con noches. esos trabajos. Buenas noches para todos. Listo, Se me profe, buenas cuidan. noches. Chao, Chao, profe. Chao, cuídense. chicos. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, chao. Profe, esa mañana